Somos estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. A continuación, trataremos los diferentes lóbulos del encéfalo y las características y funciones. A continuación, mi compañero Santiago les va a hablar del encéfalo. Ahora bien, el encéfalo está dividido en dos hemisferios, hemisferio derecho e izquierdo. El encéfalo contiene 4 lóbulos: lóbulo parietal, occipital, temporal y frontal. Estos lóbulos poseen 2 hemisferios, ya que el encéfalo está dividido. Ahora nuestro compañero Mario va a pasar a decir... El lóbulo parietal está situado entre el lóbulo occipital y el surco central, que es una de las depresiones más profundas de la superficie de la corteza cerebral. El área inmediatamente posterior al surco central, llamada circunvolución postcentral o corteza somatosensorial primaria, es la principal receptora de las sensaciones del tacto y de la información procedente de las informaciones de la extensión de los músculos y las extensiones y las articulaciones. La circunvolución postcentral incluye 4 bandas celulares que corren paralelas al surco central. Áreas separadas a lo largo de cada banda reciben información simultánea desde diferentes partes del cuerpo, como se muestra. Las bandas reciben principalmente información táctil superficial, una recibe información sensorial profunda y una recibe una combinación de ambas. En efecto, la circunvolución postcentral contiene 4 representaciones separadas del cuerpo. El lóbulo parietal dirige toda la información acerca de la posición de los ojos, la cabeza y el cuerpo, transmitiéndolo a las áreas del cerebro que controlan cada uno. La información acerca de la localización del cuerpo, así como la táctil, son importantes pues en sí mismos, sino también para la interpretación de la información visual y auditiva. Por ejemplo, si ve algo en la porción superior izquierda de su campo visual, su cerebro necesita conocer en qué dirección se está moviendo, o han de moverse los ojos, la posición de su cabeza y la inclinación de su cuerpo, antes de que pueda determinar la localización del objeto. Por lo tanto, la dirección en la que debe ir si quiere aproximarse al objeto o si quiere tomarlo. Ahora, el lóbulo frontal. Este es el lóbulo más grande del cerebro. Se encuentra ubicado en la parte frontal del encéfalo. Sus funciones principales las podemos clasificar en metapensamiento, gestión de la memoria de trabajo, ideación a largo plazo, planificación, control de la propia conducta, cognición social y ahora les voy a explicar una por una. Entonces, el metapensamiento es la capacidad para pensar en abstracto sobre cosas que solo están presentes en nuestra imaginación, la capacidad que tenemos de pensar, imaginar cosas. La gestión de memoria del trabajo hace que la memoria, gracias a esta podemos llevar tareas complejas en tiempo real, tareas que requieren de tener en cuenta diferentes variables y piezas de información. Ahora, la ideación a largo plazo. Esto nos permite situar objetos, metas, incluso necesidades en un punto muy alejado del presente, a meses o años de vista. Ahora, la planificación. Pensar en un futuro permite imaginar planes y estrategias. En este lóbulo pues nos da la posibilidad de planear lo que queremos hacer con nuestras vidas, nuestro futuro, y lo vamos organizando en nuestra mente. El control de la propia conducta. Una de sus funciones es amortiguar los efectos de estas señales, para evitar que ciertos arrebatos emocionales e impulsos que requieren ser satisfechos cuanto antes entorpezcan los planes cuya meta está situada a largo plazo. En definitiva, es autocontrol. Y la cognición social. Los lóbulos frontales nos permiten atribuir estados mentales y emocionales a los demás.
y esto influye en nuestra conducta. Si bien de todo lo que hemos podido hablar en este momento sobre el lóbulo frontal, este nos ayuda a generar lazos sociales o tejidos sociales con el resto de personas, ya que este nos ayuda con la cognición y con los comportamientos. Ahora nuestro compañero Mario va a hablar sobre el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el que está localizado aproximadamente detrás de cada sien, frente al lóbulo occipital, que se encuentra ubicado detrás de la nuca. El lóbulo temporal procesa la información, contribuye al balance y al equilibrio. Él recibe información proveniente de los oídos. Está localizado aproximadamente detrás de cada sien, frente al lóbulo occipital, que está ubicado en la nuca. El lóbulo temporal procesa información proveniente de los oídos, contribuye al balance y al equilibrio, regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. También desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. De igual manera, posee neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje, así como al mismo tiempo procesa información receptiva del olfato, que está cerca del lóbulo frontal. De los 4 lóbulos cerebrales, el temporal es el que tiene mayores conexiones con el sistema límbico. El lóbulo temporal se divide en 4 partes principales: el lóbulo temporal superior, lóbulo temporal medio, lóbulo temporal inferior y zona de giros o zona visual secundaria, y la zona olfativa primaria. En la parte superior existen varias zonas auditivas. El área auditiva primaria está ubicada. Una última área es el área de Wernicke. Recibe información del lóbulo occipital y la zona auditiva temporal. De esta manera permite entender el lenguaje escrito y hablado, utilizando también información visual recibida del lóbulo occipital. El lóbulo temporal medio está relacionado con la memoria. Funciona con la neocorteza para establecer memoria a largo plazo. Está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de objetos. La zona de giros o zona visual secundaria comparte cierto tipo de funciones visuales con el lóbulo occipital, aunque todo proceso complejo de información visual se ha realizado ya previamente en el lóbulo occipital. Y por último, la zona olfativa primaria se encuentra en la parte más cercana al lóbulo frontal. A continuación les voy a presentar el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, sobre su anatomía, características y funciones. ¿Qué es el lóbulo occipital? El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños que existen en el encéfalo, ya que a lo largo de su evolución de miles de años es el único lóbulo donde ha presentado muy poca. Además, tal y como ocurren con el resto de lóbulos, existen tanto el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho, lo cual significa que cada persona tiene 2 lóbulos occipitales, casi simétricos, que están separados por una estrecha cisura. Sus funciones son: comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a que llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones clasificadas según el nivel de procesamiento del que se encargan. Podría decirse que el lóbulo occipital es encargado de controlar y procesar la visión, de identificar cosas que nos rodean, la elaboración de pensamientos y de emoción, y diferenciar y comprender los diferentes colores. Son 4 de las neuronas relacionadas con la conducción de los impulsos visuales hacia la corteza visual. Uno son los conos y los bastones. Los fotorreceptores son neuronas receptoras especializadas en la retina. Los conos son muy importantes en la visión diurna y los bastones son muy importantes en las situaciones de muy escasa luz. Las neuronas bipolares conectan los conos y los bastones con las células ganglionares. Las células ganglionares son axones, conforman un nervio óptico. Neuronas del cuerpo geniculado lateral
Sus axones terminan sinaptando la neurona de la corteza visual primaria. El lóbulo occipital se divide en varias cortezas de trabajo, el lóbulo occipital se divide en varias áreas de trabajo, como la corteza visual primaria, el área visual secundaria, el área visual terciaria, área visual cuarto y su área visual quinta. La corteza visual primaria es la parte del lóbulo occipital que procesa los datos visuales más crudos. Es la encargada de detectar los patrones generales que pueden ser hallados a la información recogida por los ojos. Estos datos generales y poco detallados acerca de lo que se ven son enviados a otras partes del lóbulo occipital. El lóbulo occipital, la corteza visual primaria, hace falta destacar que envía información por dos rutas, por la vía dorsal y la vía ventral. Esta se encarga de recibir información del núcleo canicular lateral. La vía dorsal. Esta ruta del lóbulo occipital a la zona frontal de la corteza cerebral a través de las redes de neuronas cercanas a la parte alta del cráneo. En ella la información procesada por la corteza visual primaria lleva al lóbulo parietal a través de las cortezas visuales B3 y B5. Se cree que esta zona de procesamiento visual se encarga de establecer las características de la localización y el movimiento de lo que se ve. Es por eso que la vía dorsal también es llamada la vía del dónde y del cómo. Esta vía nos responde dónde están los objetos en una imagen, si están en movimiento o están fijos. Su profundidad es usada para alcanzar o sacar algunos objetos. La vía ventral parte de la corteza visual primaria en el lóbulo occipital y va hacia la zona frontal del cerebro, a través de la parte baja de este, que incluye las cortezas visuales B2 y B4, que tal y como indica su número se encargan de procesar la información ya trabajada por parte de la B1. Se considera que las neuronas que participan en esta cadena de montaje de la información visual se encargan de procesar las características de los elementos aislados que se están viendo en cada momento, es decir, acerca del contenido de la visión. Por eso esta ruta también es llamada la vía del qué. Esta vía nos responde cómo son los objetos, formas y colores, reconocimiento y formación del objeto. Por otro lado, tenemos al diencéfalo. Esta región cerebral la conocemos como diencéfalo, está compuesta por diversas estructuras. Estas se encuentran conectadas entre ellas y con el resto del sistema nervioso, tanto a nivel cortical como subcortical. Esta parte del cerebro, el diencéfalo, está dividido en tálamo, epitálamo y hipotálamo. El tálamo funciona como una especie de núcleo de relevo para las conexiones entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Es fundamental para la recepción de aferencias sensoriales y su transmisión a los lóbulos cerebrales. El hipotálamo se sitúa debajo del tálamo, incluye sus funciones principales son conectar los sistemas nerviosos y endocrino y controlar la secreción de hormonas por parte de la hipófisis y entre otras glándulas. El hipotálamo produce directamente vasopresina y oxitocina, pero también estimula las glándulas endocrinas para que se secreten otras hormonas. Y el epitálamo está compuesto por la glándula pineal principalmente, fundamental en los ciclos circadianos y estacionales, y la avénula, implicada en la función de los neurotransmisores de dopamina, noradrenalina y serotonina. El epitálamo conecta el sistema límbico con otras regiones del cerebro. Ahora hablaremos del cerebelo. El cerebelo procesa información proveniente a través de áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar con tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y a su vez al sistema muscular y esquelético. La embolia que afecta al cerebelo puede causar mareo, náuseas y problemas de equilibrio y coordinación. A continuación vamos a hablar de lo que es el tronco encefálico, o también llamado tallo cerebral. Es una parte del cerebro con forma de cilindro o cono alargado que está situado en el resto del encéfalo y la médula espinal. Eso significa que el tronco encefálico
Está alineado con fibras neuronales que recorren la médula espinal bajo la columna vertebral, concretamente por delante del cerebro. El tallo es la parte del cerebro humano que alberga las funciones más primitivas y ancestrales, y pues se dice que apareció en nuestra línea evolutiva en especies que no se parecían en nada a la de nosotros los seres humanos.